Soy Susan Rocha, soy docente de la Universidad Central y soy directora del Museo Universitario, MUSE. Soy historiadora del arte, soy curadora de arte, hago gestión cultural y crítica de arte. La idea de Escuela Quiteña fue una construcción que se hizo posteriormente, fue una construcción hispanista. Es decir, la historia del arte en sí empieza como a formarse a partir de la década de los años 40, en medio de varios conflictos, digamos, políticos que están, digamos, enmarcados en los lugares de enunciación también de los historiadores. Y eso es un periodo hispanista. O sea, estamos en un momento histórico en que hay, digamos, toda una ideología conservadora que pretende valorar sobre todo la herencia hispana como, digamos, lo más valioso que se tiene a nivel de historia del arte. Entonces se valora muchísimo el idioma español, la arquitectura colonial, la escultura colonial, y dentro de eso entonces se crea la idea de Escuela Quiteña. En el periodo colonial la educación funcionaba a nivel de talleres. Sí, entonces las personas ingresaban a los talleres a temprana edad, digamos 9 años, 8 años, y empezaban a aprender un oficio. Entonces, por ejemplo, dentro de un taller de escultura aprendían todas las técnicas, o sea, aprendían cómo devastar, aprendían cómo tallar, aprendían cómo colocar una capa de yeso, cómo realizar los ojos de vidrio, cómo policromar, cómo hacer un esgrafiado, un estofado. Dentro de la pintura también aprendían cómo hacer un cielo, cómo pintar un traje, cómo hacer un rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, durante todo ese tiempo, ellos, mientras estaban en proceso de aprendizaje, iban trabajando también en la construcción, digamos, de las obras de. O sea, por eso cuando vemos, por ejemplo, una obra de Legarda, en realidad es de Legarda más todos los talleristas que estaban aprendiendo con él. Cuando había pasado ya, digamos, un tiempo en el que habían pasado, digamos, por todo, o sea, si estaban en escultura, habían aprendido técnicas de ebanistería, habían aprendido técnicas de policromado, técnicas de tallado, técnicas para hacer los ojos de vidrio, técnicas para colocar el plomo, técnicas para colocar el oro o técnicas para colocar la plata, por ejemplo. Llegaba un punto en el que daban un examen y tenían que demostrar que tenían un dominio absoluto de todas las técnicas. Estas escuelas duran poco tiempo, o sea, porque en realidad históricamente en el Ecuador no ha habido o sea, se funda un museo y se les olvida darle plata, darle espacio físico, o sea, más o menos haga lo que pueda con lo que tiene, gracias, durante el siglo XIX. Lo mismo, o sea, las academias se fundan, pero no hay realmente una política que se vea en recursos de apoyo a las escuelas, entonces duran muy poco tiempo, o sea, son 3 ejemplos de academias que se dan en Quito, que son muy efímeras, pero que logran tener, digamos, una cierta incidencia en la construcción, digamos, de una visualidad nacional, o sea, porque además son academias que crean también concursos y que conmemoran el 24 de mayo, el 10 de agosto, y que están, o sea, pensando realmente en la patria, ¿no? Yo a veces me he preguntado por qué el circuito del arte del Ecuador no funciona, digamos, como funciona en Colombia o como funciona en Perú. En Perú se ve, por ejemplo, una estructura que desde el siglo XVIII mantiene una academia de bellas artes con recursos, con un espacio propio, o sea que se mantiene igual en México, la Academia de Artes de México o el Museo Mexicano desde el siglo XVIII, digamos, con recursos, con infraestructura, con todo, ¿no? En Ecuador, en cambio, más bien no, o sea, es como que se dan cuenta de la importancia de tener un museo a nivel de representación, se dan cuenta de la importancia de tener una academia, pero el apoyo que se da es moral.